Buenos días, vamos a ir comenzando. Un saludo a todos los presenciales y un saludo también a todos los internautas que nos siguen desde Facebook y YouTube posteriormente. Y vamos a hacer una oración y comenzamos en esta mañana el culto. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, que como cada mañana es nueva. Gracias porque tu Espíritu Santo podemos sentirlo y está en medio nuestra, Señor. Gracias porque tú también estás pendiente, Señor, de todos nosotros, de todas nuestras necesidades, Señor, de nuestros anhelos, de nuestros deseos también. Queremos honrarte, entregarte nuestro corazón, centrarnos en esta mañana en ti y en lo que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos todo lo que vaya a suceder en esta mañana, lo ponemos a tus pies, Señor, y nos rendimos a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabanza, fuerza, honra y poder sean dados a Jesús, soberano Rey de Reyes. Lo venció a la muerte y el pecado destruyó. Con su sangre nos compró y de esta nos apagó.
Señor, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana podemos congregarnos delante de tu presencia y tenemos el privilegio de poder adorar y elevar nuestras manos delante de aquel que es el creador de todas las cosas. Queremos darte gracias por la dignidad que tú nos has otorgado al permitirnos entrar en tu presencia. Queremos darte gracias porque en medio de estos tiempos tú nos has dado un claro conocimiento de tu existencia y tú nos has dado ese conocimiento de esa relación que tú quieres mantener con nosotros. Te damos muchas gracias y como estábamos cantando, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, muchas gracias por poder venir delante de ti, acercarnos confiadamente delante de tu trono. Gracias que podemos hablar contigo, podemos escucharnos. Gracias. Exaltamos a nuestro Rey. Aquí está con su pueblo. Te adoramos, oh Señor. Cristo, te adoramos. Exaltamos a nuestro Rey. Aquí está con su pueblo. Te adoramos, oh Señor. En tu presencia me gozaré. En
estar. En su presencia voy a estar. Sin mancha te vendré, justificado por la fe. Así es, Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestra roca fuerte, nuestra roca firme, el cual podemos sustentarnos a pesar de que las circunstancias o los vaivenes del mundo y de todo lo que nos rodea, sabemos que tú estás ahí, que en ti podemos agarrarnos, que tú no nos vas a soltar, que realmente no importa la circunstancia si te tenemos a ti a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a confiar en tus promesas, a confiar en tus palabras, Señor, porque lo que tú dices es sí, y porque si tú lo prometes, tú lo cumples. Gracias, Señor. Amén. Muy buenos días. ¿Puedes poner, por favor, la presentación? Vamos a ver si esto funciona y si no, plan B. Bueno,
Pues vamos allá. Señor, te damos muchas gracias porque en esta mañana podemos una vez más compartir tu palabra y recibir. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú me des la gracia de poder transmitir lo que tu Espíritu quiere en esta mañana. Y, Señor, también toca nuestros corazones con ella. Te damos gracias por tu preciosa palabra que nos trae bendición a nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay un proverbio que dice, bueno, dos proverbios en sí, porque está repetido. Proverbios 22.3, Proverbios 27.12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y aquí ponía yo esta imagen de las señales de tráfico y la palabra de Dios, la Biblia, como símbolo, porque qué bueno es, como conductores, yo me imagino que todos aquellos que conducís y los que no conducís, pero veis señales, qué bueno es que tengamos señales cuando estamos en la carretera que nos digan donde tú vas es en esa dirección, o que nos dicen por aquí no pases que hay peligro, o que te dicen que vayas a una velocidad. Qué bueno es que tengamos señales, que tengamos advertencia, porque conocer los peligros te ayuda a evitarlos y a prepararte con antelación. Y precisamente quería hablar de un libro muy especial que nos advierte de las cosas que están por venir, que es el libro de Apocalipsis. ¿Puedes pasar a la siguiente? Gracias. El libro de Apocalipsis es el mensaje de Jesucristo a las iglesias para que estén preparadas para lo que ha de venir. Y su mensaje central, aunque hable de tribulación, aunque hable de la bestia y del falso profeta, aunque hable de las trompetas, de la ira, etcétera, etcétera, su énfasis no son todas estas cosas. La figura principal del libro de Apocalipsis es Jesucristo y es su segunda venida. Por eso tenemos que entender que de quien nos está hablando principalmente el libro de Apocalipsis es de Jesucristo. Y lo triste, por decir así, es que el libro de Apocalipsis es el menos, digamos, popular, el menos predicado, porque solemos irnos a los evangelios, que bueno, que tenemos toda la palabra, por supuesto, que es un menú completo, ¿no? Pero solemos enfocarnos en cuestiones del Antiguo Testamento, en las epístolas, en los evangelios. Pero el libro de Apocalipsis, la verdad es que la mayoría de los predicadores, de los pastores, tratan de no entrar demasiado en este libro. Y es el menos predicado. Por causa del simbolismo, nos parece tan complicado, ¿no? Todas estas imágenes, todas estas figuras, etcétera, etcétera. Pero lo curioso de todo esto es que cuando el ángel le revela, y Juan tiene la visión en la isla de Patmos, en general, el ángel le da la revelación de cada una de las cosas. No nos toca a nosotros interpretar ni conjeturar lo que va a ser. En la mayoría de los casos, ya el ángel mismo da cuál es la interpretación y cuál es el significado. Por supuesto, no es en todo, porque tenemos también los otros mensajes en los otros profetas, ¿no? Pero, por ejemplo, nos dice que las 7 estrellas que menciona el libro de Apocalipsis son 7 ángeles de las iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias a las que van destinadas. Las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Directamente el mismo libro, el mismo texto, interpreta lo que está escrito. El problema es cuando nosotros lo queremos complicar, por cuanto queremos buscar lo que no está escrito, y entonces ahí viene toda la confusión, porque buscamos que los que no piensan como yo, pues son la bestia, y los que no entendéis, ¿no? Que de alguna forma esto es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los tiempos. Tenemos que buscar la verdad que hay en las Escrituras. Y hoy vamos a leer algo del libro de Apocalipsis. Vamos a empezar con la introducción en los 3 primeros versículos, porque estudiar el libro de Apocalipsis es una bendición. Y fijaos, porque aquí lo dice, la revelación de Jesucristo, versículo 1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ahora dice en el versículo 3, escuchad, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El mensaje de Apocalipsis es una bendición. Bienaventurado
el que lee, el que estudia y los que oyen las palabras de la profecía y los que guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Más adelante en el capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, versículo 10 más adelante, para aportar, estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es la segunda venida de Jesucristo y las cosas que tienen que ocurrir. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Puedes pasar la siguiente transparencia, por favor? Y lo que vamos a hablar en esta mañana es el mensaje a las 7 iglesias. Evidentemente no vamos a leerlo todo, pero sí que quisiera condensar, digamos, en un resumen lo que podemos aprender de los peligros que vemos en la iglesia de nuestros días. Porque el mensaje principal de Apocalipsis, sus destinatarios eran las 7 iglesias que se mencionan al principio. Y estas 7 iglesias eran congregaciones, no sé qué tal se ve en Asia Menor, quizá me pongo un poco más para acá, y esto es Asia Menor, que es la actual Turquía, y eran las destinatarias, como decía. Y para cada una de estas iglesias, el Espíritu Santo del Señor trae un mensaje específico. En versículo 17 del capítulo 1 dice: cuando le vi, porque, bueno, me ha mencionado, desde el versículo 12 en adelante está la gloriosa visión de la figura de Jesucristo, que es glorioso, y en el versículo dice: Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como veis, los símbolos los interpreta el mismo texto. No hay que conjeturar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar. Todo esto lo sabemos, ¿no? Pero Apocalipsis es el mensaje más importante para la iglesia, y especialmente a la iglesia de los últimos tiempos. Corresponde, como dice la escritura, a las cosas que suceden ahora, y es la antesala de lo que va a venir, de lo que va a ocurrir. Esta es la antesala. Y es el mensaje de Dios para su iglesia, para que esté preparada. Por tanto, tenemos que conocer y saber para guardarnos de las cosas que tienen que venir, y saber de qué cosas tenemos que guardarnos especialmente. Entonces, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, mencionaremos algunos versículos, porque si no sería muy extenso. Son las 7 cartas a la iglesia. De esta, únicamente 2 son aprobadas: Esmirna y Filadelfia, y el resto pues son de alguna forma amonestadas. Tienen algunas cosas buenas y algunas cosas malas, y la pobre Laodicea, por decir así, era la única que no tenía dónde agarrarla, por decir así. ¿Puedes pasar a la siguiente? No sé si... No, a la anterior no. Bien, en cualquier caso, hay varias escuelas de interpretación del pasaje. Están los historicistas, que piensan que los mensajes a la iglesia simplemente pues son periodos de la historia, en los cuales cada periodo de la iglesia corresponde a un mensaje de las iglesias. Luego están los preteristas, que piensan que el mensaje era exclusivo para las iglesias de su época y que no aplica para el resto de las iglesias. Yo pienso que si bien los mensajes específicos lógicamente tenían una aplicación clara para sus destinatarios en cada una de las iglesias en el tiempo de los apóstoles, yo creo principalmente que el mensaje es universal. ¿Y por qué creo esto? Es universal y aplicable en nuestros días. Fijaos, cada una de las cartas, cada una de ellas concluye con: el que tiene oído, preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos de aquí tenéis oído? Pues el que tiene oído,
escucha y guárdese, ¿no? Preste atención. Es decir, que es un mensaje universal. Podría ser un mensaje para las iglesias de esa época, pero es el mensaje para las iglesias desde ese tiempo y especialmente en el tiempo de la venida de Jesús. Por tanto, es muy importante. Ahora sí, pasa a la siguiente, por favor. Muy brevemente, ¿cuál es la estructura de las cartas? Esto lo voy a mencionar de pasada. Empieza con una presentación al ángel de la iglesia en la iglesia que fuera, y luego menciona una serie de atributos cristológicos que hablan de Jesucristo claramente. Y los ángeles de las iglesias, si bien algunos piensan que eran figuras angelicales reales que guardaban en las iglesias, otros piensan que eran o bien los líderes de la iglesia o un personaje de la iglesia. Pues en esto hay, digamos, divergencias. En cualquier caso, bueno, los ángeles, porque se mencionan estrellas, y en la simbología bíblica las estrellas suelen ser personajes angelicales. Es por eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay algunos que piensan que pueden ser los líderes de las iglesias, los pastores, etc. En cualquier caso iban destinados a las iglesias. Luego está el cuerpo de la carta, que en todas las iglesias se mencionan, en algunas, porque no en todas, las fortalezas de las iglesias, y introducidas por una frase: yo conozco tus obras. Es decir, por mucho que queramos esconder, Dios sabe perfectamente nuestras obras. Él lo sabe, no le puedes esconder nada. Dios sabe perfectamente lo que hay en tu vida, si es bueno o si es malo. Y realmente eso es lo que ocurre, que empieza diciendo las cosas, que conoce las obras que tenemos y en algunos casos muestra cuáles son sus fortalezas. Luego también menciona en algunas las debilidades o las luchas, las tribulaciones que están pasando. Y luego en el cuerpo de la carta hay también un llamado a la fidelidad. Y utiliza las palabras: recuerda, arrepiéntete, sé fiel, mantente firme. ¿Verdad? Y termina con dos frases: el que tiene oído, como he dicho antes, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas estas acaban. Es decir, el mensaje es universal. Y luego termina diciendo: al que venciere. Al que venciere le esperan promesas, le espera bendición. Y al que venciere implica que estamos en una batalla, que hay una guerra que tenemos que batallar. Queramos o no, estamos en este mundo y tenemos una batalla que guerrear. Y lógicamente podemos o bien rendirnos ante las evidencias, es rendirnos al enemigo, o al contrario, agarrarnos del Señor, asirnos de Él y luchar, resistir y en el nombre de Jesús ir a vencer al enemigo. Una vez dicho esto, ya podemos pasar a la siguiente transparencia, porque este es el mensaje de la predicación. ¿Cuáles son los...? He resumido 3 enemigos principales y luego otra serie de llamados a la fidelidad que tenemos que tener en cuenta. Pero entre todo lo que he visto del libro de Apocalipsis he señalado 3 principales. Luego podemos dividir y hacer más categorías, pero el primero que he visto es, dale una vez, es la religiosidad. Y ahora lo explico. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 a 5, es el mensaje a Éfeso, y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. En Éfeso era una iglesia, digamos, muy importante. Tiene un mensaje, una epístola escrita directamente a ellos. Una iglesia muy grande, donde digamos, se reunían y fueron pastores, hombres muy importantes y apóstoles, fueron pastores de la iglesia de Éfeso, y eran celosos de buenas prácticas y eran celosos de doctrina, y guardaron la palabra y no negaron el nombre del Señor. Eso mismo el Señor les dice que lo estaban cumpliendo, pero tenían un problema, que perdieron la esencia de lo que somos, la esencia del creyente, perdieron el primer amor. Éfeso representa quizá las iglesias que fueron un candelero firme, un candelero, un fuego, pero han hecho grandes obras, pero han apagado, han perdido lo más esencial, la motivación verdadera. Y este es el peligro de hacer las cosas por inercia, pero perdiendo la esencia.
El problema es que cuando hacemos las cosas sin amor ni misericordia, nos lleva a caer en religiosidad, nos lleva al fariseísmo, empezar a ser exigentes con la coma, con la letra y perder de vista la gracia y la misericordia de Dios. Hay que corregir el pecado, pero el propósito de corregir el pecado no es apuntar con el dedo y señalar a las personas y condenarlas. El propósito es amarlas y corregirlas para que pasen de muerte a vida. Eso es lo que queremos. Queremos una transformación en las personas, queremos una restauración, no una destrucción. Ese es el propósito del Evangelio, ¿verdad? La religión no cambia a las personas, no tiene poder para cambiar a las personas. La religión solo es capaz de señalar el problema. Pero como Pablo le dijo a los Gálatas, no tiene poder contra los apetitos de la carne. No tiene poder la religión. Solo la obra regeneradora del Espíritu Santo puede cambiar a las personas. Solo el Señor nos puede cambiar, nos puede liberar y nos puede soltar las cadenas. Por tanto, necesitamos su poder sobrenatural para nosotros. Y pensando, ¿qué impacta más al pecador? ¿Qué impacta más al mundo? ¿Una enseñanza muy profunda, muy fundamentada, pero fría? ¿O un mensaje quizá muy básico, pero acompañado de amor y misericordia? ¿Qué impacta más? Y esto me lo digo yo a mí mismo, ¿no? ¿Qué impacta más? Yo creo que lo segundo, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando en contra del conocimiento, no estoy hablando, es al revés. Señor, danos más conocimiento, queremos saber más de ti, esto es fabuloso. Pero es que sin amor no es nada, no es nada. Éfeso hacía buenas obras, pero estaba fría. Como estamos a veces con las ventanas abiertas, esto es un chiste a pie de página, pero estaba fría en el espíritu. Lo peor de todo es que puede empeorar. Esto puede empeorar porque fijaos lo que ocurre. Si no se le pone remedio, en pocos años se puede caer, años o incluso menos, se puede caer aún más, como el ejemplo de Sardis. Fijaos qué le dice el Señor a Sardis. Apocalipsis 3, versículo 1-2 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis había tenido fama de ser una iglesia poderosa, de ser una iglesia viva en el pasado. Tenía renombre, tenía fama, pero ya no tenía nada. Ya no tenía, porque Éfeso sí que tenía obras, tenía testimonio, pero Sardis ya ni tenía obras, ni tenía testimonio, ni tenía nada. Era una iglesia muerta. Sardis representa a la iglesia que vive del pasado, pero ya no tiene un presente. Yo quiero ser una iglesia, quiero pertenecer a una iglesia que vive en el día de hoy, en el fuego del Espíritu. No que viva de las cosas que me ocurrieron hace 50 años. Qué bueno que tuve el fuego hace 50 años, pero lo quiero hoy también. Amén. Ese es el ejemplo de Sardis. Y perdieron el primer amor. Es el primer paso. El primer amor es aquel que desea estar continuamente al lado del amado. Que desea estar continuamente al lado del que amas, del Señor. ¿Tienes ese deseo o ya lo has perdido? Señor, dame de este primer amor porque necesito más de ti. Y el Señor les llama a recuperar su esencia, de volver a volver de donde habían caído y arrepentirse. A recuperar la relación que tenían, una relación de amor, de comunión con el Señor, para recuperar el amor que les salvó. Esto necesitamos en nuestros días. No vivir de lo que pasó hace X años. Cada día tener un encuentro con Él para que Él nos cambie con su amor. Le necesitamos, especialmente en este tiempo, que la maldad del mundo enfría nuestro amor. Necesitamos renovar cada día el amor, el nivel de amor en nuestras vidas. Así que nos llama el Señor a examinarnos si aún conservamos su amor, y si no es así, venir delante de Él y recuperar lo que perdimos. Que cambie nuestro corazón. El Espíritu Santo puede cambiar todo corazón de piedra y hacer un corazón de carne. Es el único que puede hacerlo. El segundo peligro, da el siguiente, el segundo peligro que menciona en las cartas a las iglesias
es el peligro de la inmoralidad sexual, también relacionada con la idolatría, ¿no? Inmoralidad, en cualquier caso, pero sexual en este caso, ¿no? Y se menciona dos cosas, doctrina de Balaam y Nicolaitas, y ahora explicaremos muy brevemente qué significa todo esto. Se le dice a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 14-15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Pérgamo tenía obras, tenía fe y retenía el nombre de Jesucristo. Pero tenía un problema, consentía la doctrina, la llamada doctrina de Balaam. ¿Qué es esto? ¿No? Y es el problema de cuando la iglesia trabaja, tiene cosas positivas, tiene obra, pero consiente lo que no debe consentir. Así que alguno entenderá cuando el pastor corrige por qué lo hace. Porque hay cosas que no se pueden consentir en medio de la congregación, porque al Señor le desagradan. ¿Y qué es esto de la doctrina Balaam? Balaam, bueno, si vais al libro de Números, si vais al Antiguo Testamento, Balaam fue un brujo que, como Dios no le permitió maldecir al pueblo de Dios, como no le permitió maldecir a Israel, buscó una manera diabólica de maldecir al pueblo de Israel, llevándole mujeres para que cometiesen fornicación. Y lo consiguió y trajo gran mortandad al pueblo de Israel. Los Nicolaitas eran unos infiltrados en la iglesia, eran unos herejes. Algunos dicen que tenían algo que ver con el gnosticismo también. Eran seguidores de un tal Nicolás. Bueno, esto lo dicen los padres de la iglesia, los primeros, digamos, fundadores, por decir así. Y mencionan a un tal Nicolás, que se menciona en el libro de Hechos, un diácono. Y eran seguidores de este hombre que enseñaban la libertad de la carne, es decir, el libertinaje. Dios nos ha hecho libres y ahora somos libres para hacer, porque Dios todo lo perdona. Dios es tan bueno que entonces nosotros tenemos que dar rienda suelta a lo que nosotros necesitamos, porque la sangre de Cristo limpia todo. No sé si habéis escuchado alguna vez alguna cosa así, ¿verdad? Pues el Señor lo aborrecía. Lo aborrecía. Y estos Nicolaitas decían que pues tenían la libertad de la carne, podían consumir la carne que ofrecían a los ídolos y podían cometer fornicación, no era tan grave, etcétera, 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 etcétera. De alguna forma, ellos desobedecían radicalmente el mandato que habían recibido en el concilio de Jerusalén, que les decía que se abstuviesen de todas estas cosas, ¿no? Otro ejemplo de pecado sexual era la iglesia de Tiatira, una iglesia que tenía obras, tenía amor, tenía fe, tenía servicio y tenía paciencia. Pero ¿cuál era el problema de Tiatira? Que toleraba el pecado. Permitía que una mujer que la llamaba Jezabel estuviera enseñando y les estuviera seduciendo, para guiarles a fornicación e inmoralidad. Es la iglesia que consiente. ¿De acuerdo? ¿Y qué quiero enfatizar con todo esto? Hoy en día, la inmoralidad sexual en nuestros días es un fuerte enemigo. Todo alrededor de nosotros está erotizado. Si os fijáis, no tenemos más que encender la televisión o pasar por una calle. Es decir, todo tipo de tentación sexual está al alcance de la vista. Y del pueblo de Dios se burlan, encima nos hacen burla, nos toman por locos, nos toman por retrasados, se ríen de nosotros simplemente por decir que nosotros queremos llegar vírgenes al matrimonio, como está escrito y como debe ser, ¿no? Pero todo esto es causa de escarnio, causa de burla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo triste es ver cómo hombres que han sido importantes, que han tenido un ministerio de gran bendición, han caído en estas cosas, en inmoralidad sexual, en fornicación o cosas peores que ni quiero nombrar. ¿Y qué daño han hecho a la obra de Dios? Daño han hecho
a las personas que han hecho daño, a las víctimas, por supuesto. Esto no lo niego también porque es lo primero, ¿no? El daño a las personas que han hecho daño, ¿no? Pero daño al testimonio, daño a la obra. En este año pues me he llevado una gran desilusión porque un hombre que yo consideraba pues un maestro fabuloso de un ministerio de apologética, pues de repente se falleció y se ha descubierto que tenía una doble vida. Y se ha descubierto con pruebas. No es que esto lo estemos diciendo porque sí. Qué triste. Qué triste una persona tan excelente, un maestro tan bueno, pero tenía pecados secretos. Tenía pecados secretos. Los pecados secretos al final salen a la luz. Y tenemos que guardarnos de estas cosas. Y yo no quiero venir aquí a acusarle ni a decirle, tanto lo que he hablado antes del primer amor como las cosas que voy a decir. Mi propósito no es señalar con el dedo ni decir qué malos fueron, sino el propósito de esta predicación, de este mensaje, es que cada uno de nosotros nos guardemos muy, digamos, con nuestras fuerzas de caer en todas estas cosas. Que nos guardemos. Porque al final ponemos en riesgo nuestras propias vidas y el testimonio de lo que estamos haciendo. Desgraciadamente a este hombre ya no se le va a recordar por su brillantez. Se le va a recordar por el escándalo. Y es muy triste. ¿Y cuántos cristianos, no sé, me dijeron una proporción o un porcentaje de cristianos que están atrapados en la pornografía? En secreto, ellos vienen a la iglesia y están, digamos, participando de todas las cosas, pero luego en secreto, en su habitación, abren la puerta de la pornografía. El enemigo les tiene bien atados. No se puede jugar con el diablo. El diablo te permite que entres y luego te destruye. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Los pecados ocultos, los pecados en secreto, al final pasan factura. Y una vez más, el Señor les llama a arrepentirse y cambiar. Cada uno de nosotros hemos de guardarnos de presentarnos delante del Señor en santidad y abandonar toda conducta inmoral. Por tanto, el mensaje no es condenar al que hace el pecado. El mensaje es para mí, para guardarme de todo esto. Porque a veces nos pensamos invulnerables y ninguno lo somos. ¿Amén? El tercero, pasas al siguiente. El tercer peligro, fijaos, esto dice, como que la prosperidad. La prosperidad puede ser un problema. La prosperidad puede ser un problema y ahora lo explico. La prosperidad es algo bueno en sí, pero puede llevarnos a la tibieza. Este es el mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era tibio, ni frío ni caliente. ¿Cuál es el peligro de la prosperidad? Es el peligro de que como tienes de todo, no te falta de nada, no necesitas buscar a Dios. Te crees autosuficiente, solo de vez en cuando le puedo buscar. Como tienes recursos materiales, como tienes recursos económicos para trabajar, tú haces la obra según te va apareciendo, porque no vas buscando la dirección de Dios, el peligro. También puedes caer en el orgullo de pensar, mira, soy mejor que las otras iglesias pobres que no tienen de nada, pero fíjate que yo con mi trabajo y yo con mi poder, creerte también incluso alimentar tu propio orgullo de pensar que eres distinto, que eres mejor. Tu iglesia puede ser rica, pero si no tiene lo más importante, es pobre y está muerta. Si no tiene al Señor, si no tiene la presencia de Dios, le falta lo más importante. Ellos piensan, yo no necesito a Dios para hacer la obra, e incluso pueden llegar al extremo de pensar que Dios les sirve a ellos, más que sean siervos de Dios, que Dios está a su servicio. Y esto es un problema, ¿no?
Pensar que, bueno, todo lo que pidamos, Dios nos lo va a dar. Todo lo que hagamos, Dios nos lo va a dar. Porque Dios está a mi servicio. Y porque lo dice la palabra y porque yo... Y entrar en esta confusión. Y hay un evangelio que le llaman el evangelio de la prosperidad, del cual estoy radicalmente en contra. Hay grandes profetas modernos que eso sí, te prometen muchas bendiciones, mucha prosperidad, mucha riqueza, a cambio de que tú les des ofrendas y que les des dinero. Cuidado con esta gente. Cuidado con esta gente. Ellos dicen que si te enfermas o que si tienes problemas económicos es porque no tienes fe, es porque tienes poca fe. Sin embargo, la fe de la que habla la Biblia es otra cosa. La fe es la que te mantiene firme cuando estás pasando por los peores momentos de tu vida. Esa es la fe que dice la Biblia. No es la fe que te va a dar todas las cosas que tú quieres. Qué torcido es este evangelio. Qué torcido. Así que guardémonos. Guardémonos. Y el problema no está en la riqueza. No está en la riqueza. Hay hombres ricos en las Escrituras que fueron una bendición, como Bernabé. Un hombre que fue una bendición, porque él era rico, él tenía posesiones, pero lo cedía para la bendición del reino de Dios, para la bendición de la iglesia, ¿verdad? Y hay algunos más ejemplos, ¿no? Pero el peligro no está en la riqueza, el peligro está en acomodarnos, pensar, ya tengo de todo, pues sentémonos, dormitemos, no necesito hacer más, ya lo tengo todo en mis manos. Y no buscar a Dios. Así que, en resumen, aunque tengamos de todo, lo que más necesitamos, ¿qué es? El Señor, a nuestro Señor, a Dios. Es lo que más necesitamos. El peligro de la prosperidad es perder la necesidad de cada día tener tu tiempo con el Señor. Es perder la frescura del Espíritu Santo. Este es el peligro de la abundancia. Por tanto, tenemos 3 peligros principales: la religiosidad, fariseísmo, inmoralidad sexual y la prosperidad. Ahora sí que le puedes dar. Bien, y quiero terminar con esto, ¿no? Hay un llamado también en las cartas a las iglesias en Apocalipsis a ser fieles. Fijaos, pon digamos, el primer llamado. Tenemos que ser fieles en la persecución. Uy, ¿cómo? Que vamos a ser perseguidos. Eso nos dice la palabra, que vamos a ser perseguidos. A Esmirna le dice Apocalipsis 2:10, una de las iglesias que el Señor aprueba, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Algunos piensan, bueno, el Señor no va a permitir que sus hijos pasen tribulación. Pues es un falso evangelio, porque no solo es que lo dicen las Escrituras, sino que es que millones de hermanos en estos días, en 2021, están pasando tribulación y persecución por todas partes del mundo. Es una realidad. Fijaos, Esmirna era una iglesia pobre. Era una iglesia, digamos, que no llamaba mucho la atención, pero a los ojos del Señor era fiel. Y eso es lo que nos tiene que mover. No lo que piensen los demás de nosotros, sino qué es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Y cuál era el problema de Esmirna? Que por ser fiel, su fidelidad le ponía en peligro y le causaba persecución. ¿Por qué somos perseguidos? Porque hacemos cosas mal, pues entonces recibimos las cosas que hacemos. Lógicamente, si nos metemos en escándalos y hacemos, digamos, delitos, pues lógico que seamos perseguidos por causar delitos, ¿no? Por decir así. Pero lo que está hablando aquí es otra cosa, es por cuanto eres fiel y haces la obra del Señor, vas a ser perseguido. Señor, si yo tengo que ser perseguido por tu causa, Señor, no quiero desde luego, pero que así sea. Yo prefiero ser fiel y ser perseguido a ser infiel, honestamente. También en este caso habla de unos falsos judíos que el Señor califica como sinagoga de Satanás, que les perseguían. Aquí hay 2 posibilidades: o bien eran judíos no cristianos que les perseguían, o bien eran gentiles no cristianos que decían ser judíos convertidos. Bueno, hay 2 posibilidades, no lo sabemos porque no se menciona más, pero el caso es que eran perseguidos. Y nosotros tenemos que entender que podemos ser perseguidos.
Y por ser perseguidos no es que estamos haciendo mal las cosas, porque precisamente cuando somos fieles, precisamente por eso somos perseguidos. Por ser fieles. Y esto rompe totalmente el evangelio de la prosperidad. Así ha sido siempre. Con el Señor el primero, bueno, con los profetas, el Señor, los apóstoles, así ha sido siempre y seguirá siendo hasta que el Señor regrese. La persecución es a veces una señal de que estamos por el buen camino. Y aquí estamos empezando. No tenemos más que verlo, cómo se están moviendo las cosas. No quiero hacer mucho énfasis en todo esto, ¿no? Pero hoy nos quieren cerrar la boca a los cristianos. Con leyes, que si dices esto, que si dices lo otro, pues vas a tener problemas. Y vamos a tener que llegar un momento que decidir, Señor, ¿voy a ser fiel a ti? ¿O voy a callar mi boca y voy a, digamos, guardarme por no ser perseguido? Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Pero fijaos, el Señor nos anima a ser fieles en la persecución, ser fieles, no negar su nombre, guardar su palabra, aún pese a las circunstancias. ¿Y cuál es la promesa que Dios le da a aquellos que son fieles en medio de la tribulación? Les promete la corona de vida. La corona de vida a los que sean fieles. Y Santiago en su libro lo confirma, y dice que el que supere la prueba, que recibirá la corona de vida. ¿Queréis la corona de vida? Tenemos que ser fieles. Y la segunda causa de fidelidad, le das al siguiente, por favor, es guardar la palabra. Tenían que ser fieles en guardar la palabra. Le dice a la iglesia de Filadelfia, capítulo 2:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Fijaos otra vez, la corona. Es un buen modelo el de Filadelfia. Yo quiero ser la iglesia de Filadelfia también, ¿no? ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia? Pues a los ojos del mundo, muy poco. Tenían poca fuerza, dice. No eran poderosos, ni tenían ningún tipo de poder, ni ningún tipo de fuerza. Pero a Dios le encantaba, al Señor le encantaba la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque eran fieles. Porque habían guardado la palabra de Cristo y no habían negado su nombre. Que eran fieles. Y esto nos habla de guardar su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Leer su palabra, estudiar su palabra y lo que dice, seguirlo. Seguirlo, oírlo y seguirlo. Es así. Entonces habrá cosas que te digan, vamos a hacer esto y tú dirás, no, porque al Señor le desagrada, porque lo pone en su palabra. ¿Verdad? Es así de simple. No hay que darle vueltas. Ah, lo hace todo el mundo, sí, pero al Señor no le gusta porque lo pone en su palabra. Eso es guardar su palabra. ¿Amén? Y esto es lo que tenían. Filadelfia, que eran fieles. Y el Señor les promete que iban a ser columna para Dios en el templo de Dios. Aleluya. Y les iba a guardar de la hora de la prueba. Bueno, esto lo voy a saltar porque si no nos extendemos, porque podría hablar muchas cosas acerca de esto. Pero simplemente yo quería mencionar cómo resistir. ¿Cómo podemos resistir todas estas cosas? Primero sabiéndolo. Primero no siendo necios, no siendo incautos, como hemos leído al principio, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde. No mirándolo como que esto es para otros, no mirando esto no es para mí, esto es para esto, que esto sí, tienen este problema, pero yo no. Dios no nos da el mensaje para que nosotros apuntemos con el dedo a los demás, que a veces nos creemos que somos mejores que los demás. No. Dios nos da su palabra para que miremos y examinemos nuestro corazón y si hay alguna de estas cosas poner remedio. La palabra es para mí, es para todos, pero es para mí. ¿De acuerdo? Entonces, si nos creemos fuertes por nosotros mismos, estamos en peligro de caer. Estamos en peligro de caer, pensando que no se refiere a nosotros. Creer que somos inmunes. Si no te preocupes, yo tengo fe. Bueno, tienes fe, pero si tienes fe, guárdate. El tener fe no es ir haciendo el loco porque Dios te va a guardar, no, eso es tentar a Dios.
Eso no es tener fe, eso es tentar a Dios. Tener fe es otra cosa, es guardar la palabra de Dios, porque tienes fe. Y pedir a Dios que te dirija cada momento. Y habrá cosas que digas, esto no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos resistir? Pues mirad, la victoria solo la podemos obtener a través de aquel que venció, que es Jesucristo. Solo podemos obtener la victoria a través de Él. El pámpano o la rama de la vid solo puede dar fruto si está fusionado, si está unido al tronco. Y de la misma manera somos nosotros. Si somos separados del tronco, caeremos y nos secaremos. Y nos echarán al fuego y arderemos. Es lo que dice la palabra, es tan sencillo como eso. Por tanto, tenemos que mantenernos firmes y tenemos que mantenernos unidos al tronco de la vid continuamente para poder resistir, porque si no, no vamos a poder. Y pensaremos, estas cosas no nos ocurrirán a nosotros. Perdonadme, si no estáis bien firmes en el Señor, si no estáis guardando su palabra, si no estáis cada día buscando su presencia, tenéis el peligro de caer en cualquiera de estas. Y lo sano es que, como dice 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y ya voy terminando. Pasa a la siguiente porque es la conclusión. Bueno, esto es... Sí, está. No, está. Bien. Digamos, es un resumen resumidísimo de qué podemos ver de cada una de las iglesias. Lecciones a aprender para obtener la victoria. Porque el propósito de todo esto no es señalar, como he dicho al principio, sino al que venciere. Llegar a ser de los vencedores. ¿Queréis ser vencedores? Yo quiero ser de los vencedores. Y yo no quiero ser vencedor porque quiero señalar a los demás. No quiero ser vencedor porque pongo en mi vida los remedios para que esto no ocurra y aprendo las lecciones de la vida. El que es sabio atiende el consejo. ¿Amén? Y dice, de Éfeso, la lección a aprender es haz buenas obras, pero con el motivo correcto. De Esmirna aprendemos a resistir el fuego de la prueba. Ser fieles y resistir el fuego de la prueba. De Pérgamo aprendemos a que como iglesia no debemos consentir el pecado, ni en nuestras vidas ni en la congregación. Tenemos que confrontar el pecado. Vamos a ser impopulares, pero tenemos que hacerlo. De Tiatira tenemos que aprender a no creer a cualquiera que venga a decirnos cualquier cosa, cualquier revelación, esta profetisa que decía todas estas cosas, ¿no? Qué cretinos somos a veces los creyentes. Perdonadme que os diga, ¿no? Que viene cualquiera y masas creyendo y nos metemos en politiqueos y al final es para vergüenza. No creas a cualquiera, examina si es de Dios. De Sardis, la lección es que tenemos que ser una iglesia viva hoy, que no vivamos del pasado. Yo quiero ser una iglesia viva hoy, buscarle hoy, no vivir de lo que pasó hace 25 años o hace 30 años, ya no sé ni cuándo se fundó Calvario, ¿no? Pero hace bastantes años ya. No, lo que pasó, ahora es hoy. Amén. De Filadelfia aprendemos a ser fieles y retener la palabra de Jesucristo. Sé fiel. Y de la Odisea lo que aprendemos es que aunque tengas, tu mayor tesoro es el Señor. Guarda tu relación con Él cada día. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra nos dirige, nos enseña, nos muestra las cosas que han de venir. Te pedimos en el nombre de Jesús que realmente nos guardes de todas estas cosas. Queremos ahora examinar nuestros corazones. Señor, ayúdame, Señor, a ser fiel en tu palabra, a guardar tu palabra, a no negar nunca tu nombre. Señor, estar dispuesto, Señor, si es necesario pasar persecución. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que estemos en la lista de los vencedores, de los que mencionan aquí. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Señor, quita de nosotros toda falta de amor, toda religiosidad. Quita de nosotros toda inmoralidad sexual. Señor, quita de nosotros toda esta falsa prosperidad que nos
que nos confunde. Señor, yo te pido que a cada uno de nosotros nos muestres y nos ayudes a ser fieles a ti, porque realmente lo que más necesitamos, sobre todas las cosas, es tu presencia. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.